Me gusta esto de hablar del diálogo y sus condiciones, porque no es fácil, no es fácil. Todos pensamos que es llegar y ponerse a hablar y estamos conversando, pero finalmente también requiere elementos de escucha activa, que faltan muchísimo y por eso es que no nos entendemos o no llegamos a consensos. En medio de una crisis social, política, económica y ambiental que se agrava más por la crisis sanitaria, Chile vive un momento constituyente. Queremos conocer a los y las convencionales de todas las regiones, sus historias, sus ideas y su conexión con el territorio. Hablar del desafío del diálogo en este proceso que busca construir un nuevo pacto social. Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones por el Diálogo. Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones por el Diálogo. Mi nombre es Sebastián Chávez Navarro, yo soy director ejecutivo de la Red de Organizaciones de Voluntariado y hoy día nos acompaña Yarela Gómez, quien es convencional constituyente por el distrito 27 de la región de Aysén, que comprende las comunas de Aysén, Chile Chico, Cisnes, Cochrane, Coyhaique, Huaytecas, Lago Verde, O'Higgins, Río Ibáñez y Tortel. Yarela accedió a conversar con nosotros y nosotras, así que estamos muy felices de esta participación y la vamos a conocer un poco sobre ella y que nos cuente. Así que si nos puedes contar, Yarela, cuántos años tienes, de dónde vienes, cuál es tu profesión y qué te trajo por este lugar. Yo soy profesora de lenguaje y comunicación, cumplí 31 años ahora en junio. Soy madre, soy feminista, soy trabajadora de un programa de inclusión educativa en la educación superior, específicamente en la Universidad Austral de Chile, en el campus Patagonia, que está ahí mismo en Coyhaique, en la capital regional. ¿Cómo llego a esto? Yo creo que es una historia bien larga, porque en el fondo se confluyen muchas cosas, que tiene que ver con la configuración de tu vida, ¿no? Como decidir un día decir, los proyectos colectivos son lo que me mueven. Eso tiene que ver con un trasfondo social. Mi madre toda la vida ha sido dirigente, yo soy de población. Y en ese sentir de población uno crece en comunidad. Entonces eso me fue llevando a distintos espacios dirigenciales, por cierto, pero también espacios voluntarios de educación, de medio ambiente, y eso fue configurando también distintas cosas, y entre ellas me di cuenta en el 2017, no hace mucho, que me faltaba algo, como esta vocación de eso más grande, de decir, mira, esto pertenece a un escenario nacional. Y con el pasar de los años, el movimiento autonomista dice, ¿sabes qué? Ya, esto hay que hacerlo en serio, tenemos que ser partido porque es la única herramienta de mediación política. Y ahí yo empecé ya de lleno como a seguir en paralelo con las dirigencias y con los voluntarios, pero además trabajar en política. Entonces, cuando viene todo cuando por fin llega el tema del cambio constitucional y el plebiscito, yo le dije al partido que yo no quería ser candidata a nada. Entonces, ahí, ¿qué pasó? Que como yo estoy en otras cosas, dentro de estas otras cosas, la Red Austral Pedagógica Feminista me solicita ser candidata por paridad. Y yo dije, bueno, esto no creo que prospere porque no, tenía una semana para hacer campaña y que era para una consulta ciudadana que se iba a hacer. Pero resultó que en esa consulta salgo primera y eso me pone en primera en el orden de prelación. Y por cierto que ahí yo dije, ya, evidentemente esto hay que tomárselo en serio y vamos a hacer campaña y vamos a trabajar y vamos a competir. Hubieron 28 candidaturas y así más o menos se configura, pero se configura desde un espacio social bien amplio que se llama el Movimiento Aysén Constituyente, en el que confluyen por ciertos espacios políticos, pero también organizaciones, desde juntas de vecinos, agrupaciones culturales. Entonces es un híbrido, ya es un híbrido como bien extraño de dónde surge todo esto. La composición de la convención quedó muy distinta a lo que nosotros conocíamos desde la dictadura en adelante, en el fondo, de cómo las fuerzas políticas se relacionaban. Hoy en día hay un espacio para una nueva fuerza política que antes no existía. Y en ese sentido, ¿cómo ves tú esa experiencia y ese conocimiento que tienen las personas que trabajan en la organización social y popular, por así decirlo, que hoy día está llegando al espacio de toma de decisiones? Bueno, rompe todos los paradigmas, o sea, rompe con los tradicionales espacios de mediación política que estaban dados por los partidos. Yo por eso te comentaba que
Nosotros fuimos un espacio político que decide ser partido para ser herramienta. Ese es el objetivo, porque no había otra forma. Y de hecho, si no se hubiese disputado el espacio para que las candidaturas independientes pudiesen agruparse, difícilmente tendríamos una otra configuración en la convención. Entonces se dieron una serie de elementos virtuosos que, por cierto, se presionaron. Ya no es que hayan decidido un día, hoy vamos a ceder un poco de poder. No fue así, sino que se presionó para que fuese paritario, se presionó para que ingresasen las y los independientes. Entonces eso produce una deselitización de la política y cambia las lógicas. Y uno lo nota, porque, por ejemplo, hay elementos que no se consideran o que no estaba considerado respecto de cómo mover a convencionales, como uno, que somos la gran mayoría del país, que trabajan mes a mes, y que tú no puedes tener un espacio sin sueldo porque si no te bajan en la bancarrota, porque estamos siempre con el sobreendeudamiento. Ese tipo de cosas no se consideran porque siempre llegan a la política aquellos que pertenecen a la élite. Entonces, hoy se configura un elemento distinto desde cómo nos vestimos, cómo nos expresamos, cuáles son esas ideas que se llevan, el tipo de organización y esa cultura política es distinta. O sea, ahora estamos pensando mucho en cómo hacer que efectivamente la convención sea eficaz, sea eficiente, pero que también dé espacio a toda esta pluralidad de voces. ¿Cómo Yarela Gómez Sánchez quiere escribir esta constitución? ¿O qué te motiva a ti de escribir una nueva constitución? A ti personalmente. Yo sé que eres parte de un proyecto colectivo y claramente no estás acá individualmente, pero a ti como persona. Son hartos elementos que se configuran para esto. Yo creo que como todas, o una parte importante, yo inicié como en los espacios de construcción colectiva a los 14 años, siendo parte de la Junta de Vecinos. Ya a los 16 era dirigente en la Revolución Pingüina, en el 2011, en la revolución, cuando las y los estudiantes que habíamos estado en la Revolución Pingüina, después nos dimos cuenta que no estaba funcionando tan bien la cosa, como que ahí algo nos pasó, seguimos, ¿cierto? Entonces es esa lucha, por una parte, que tiene que ver con lo personal, de decir, yo tengo que participar porque creo en las transformaciones colectivas, pero por cierto, yo también soy madre. Y eso, sí, desde que sucedió, que nació mi hijo, el Amaru, empecé a proyectar este Chile, como decir, yo no quiero que él viva en estas condiciones, no quiero que pase por esto que yo pasé, porque no es justo, porque Chile no se ve, siempre se habla de la meritocracia, pero en el fondo uno sabe que tú puedes tener todas las capacidades y no vas a poder avanzar, ¿cierto? Porque somos un país que también tiene ahí harta elitización, ¿cierto? Y no tenemos todas las mismas oportunidades. Y en ese sentido, cuando se da el proceso convencional y las convencionales, perdón, la red austral me dice, Yarela, ¿puedes tú? Y no es solo puedes tú, sino que tenemos que responsabilizarnos de esto, que exigimos en la calle. Entonces fue, claro que puedo, claro que puedo y quiero estar ahí. Yo creo que todos y todas quisiéramos estar ahí, como en el proceso de liberación, de escuchar, de conversar con otros, de llevar esas ideas. Pero yo creo que todo eso se configura también por las propias historias de vida. Entonces, toda esa idea es la que finalmente a mí me dice, yo quiero, y si yo puedo contribuir a generar una constitución que ponga las reglas del juego en igualdad de oportunidades para todas, todos y todes, lo voy a hacer. Porque es en este país en el que vivo y mi hijo vive acá. Entonces, esa idea de la infancia también es súper importante para mí, como construir y proyectar para las próximas generaciones. Aysén es de las zonas más extremas del país y fue conocida ampliamente por la gente que no la conocía mucho quizá hace varios años cuando hubo manifestaciones bien importantes y se relevó un poco la gran cantidad de necesidades y desconexión que hay un poco de este Chile continental, territorial, centralizado que tenemos hoy en día. Entonces ahí quería saber cuáles consideras tú que son las principales necesidades de la gente de tu distrito y cómo pretendes plasmarlas en la nueva constitución o cómo esta nueva constitución las puede recoger dentro de su redacción y de lo que aprobemos en el plebiscito de salida. Aysén es un territorio bien especial. Ya yo, cuando empezamos con esto, cuando fui electa y ahí recién los medios nacionales empezaron a mirar para los territorios, me preguntaban, yo hablaba de Chile y yo no me di cuenta hasta que leí una entrevista cuando decía, no, cuando vaya a Chile voy a hacer tal cosa. Y yo me refería a Santiago.
Porque claro, uno tiene esa desconexión con Chile mismo porque estamos más cerca de Argentina. O sea, mi territorio tiene 11 pasos fronterizos. No tenemos una conexión terrestre con el territorio chileno. Tenemos que pasar por Argentina o te vienes por Puerto Montt, pero tienes que pasar 3 barcazas para poder llegar a territorio de la región de Aysén. No sé, yo no sé cuál será la característica particular que tendrá el distrito 8, el distrito 10, el distrito 11, pero nosotros somos de Aysén. Nosotros queremos, por cierto, que esa cultura permanezca, que Chile sea un estado, por cierto, plurinacional, pero intercultural también, que logre respetar esas identidades, que sea un estado descentralizado, donde sean los mismos territorios los que puedan decidir el porvenir de sus comunidades. Y claramente hay una diversidad política que va por todo el espectro político, se podría decir así, desde la más izquierda a la más derecha, están todos representados. Entonces igual es increíble por ese lado, y en ese sentido viene como el diálogo, viene la conversación. Entonces, ¿cómo va a Yarela y la gente con la que trabaja Yarela poder conversar con una persona que piensa diametralmente distinto a ti? ¿Tú crees que es necesaria esa conversación? ¿Estás dispuesta a tenerla? ¿O crees que basta con llegar a estos 2/3 para poder llegar a ciertos acuerdos y que el resto de las personas tenga que atenerse a lo que los 2/3 puedan decidir? Es gracioso eso porque estos días muchas personas me han preguntado eso. Y bueno, y antes también, como, ¿qué vas a hacer cuando tengas que hablar con la ultraderecha? Bueno, hablar nomás, ¿por qué voy a hacer? Si a eso voy a hablar, a persuadir, porque eso tengo que hacer. Yo dudo que logre mi cometido porque tenemos ideologías muy distintas. Y por cierto que la otra persona tiene que estar dispuesta a ser persuadida. Si no existe esa disposición va a ser bien complejo. Sin embargo, yo tengo la intención de conversar, de lograr ahí persuadir, de que le haga sentido, de que logren empatizar con esas necesidades, porque en el fondo eso es lo que pasa. Ya se están encapsulando en ideas, en dogmas, y por medio de esos dogmas van construyendo o ven Chile. Y el punto es que también como no forman parte de la gran mayoría, que vivimos elementos comunes, no logran visualizar lo que tú le estás planteando. Y eso es muy, muy difícil. Sin embargo, yo estoy dispuesta a hacerlo. Oye, y ahí dijiste que es difícil que ellos o ellas se dejen convencer, pero ¿tú te dejarías convencer por pensamientos que son distintos a lo que traías cuando venías a postularte a la convención? Yo creo que todos tenemos mínimos, como estas líneas rojas, que son tus elementos intransables. Yo, por ejemplo, estoy dispuesta a pensar otra forma de, no sé, pues cuando yo digo descentralización, tengo ciertas ideas. Pienso en macrozonas, por ejemplo, pero quizás no es macrozona. Entonces seguramente voy a escuchar otras voces y dentro de toda esa mirada voy a poder construir una idea que me haga sentido, que le haga sentido al territorio de Aysén y poder posicionar ahí mis fuerzas, ¿cierto? Concentrarme ahí para que eso funcione. Entonces, pero hay elementos donde evidentemente uno no se deja persuadir, ¿ya? O sea, nosotros estamos por sacar el modelo neoliberal y no me van a venir a decir que la fase neoliberal del capitalismo es buena, porque sabemos lo que ha traído. Entonces, evidentemente eso no, ya eso no se puede transar, porque esa es como una forma de mirar la vida, ¿cierto? Pero sí todo lo que tiene que ver, no sé, mecanismos, de cómo se hace, cómo se piensa, podemos buscar algo que sea en términos intermedios, que nos guste, que nos haga sentido, que finalmente sea una respuesta a la exigencia de democracia que tiene Chile, porque en el fondo eso es, las organizaciones, los poderes constituidos no han dado pasto, no han dado respuesta, se han quedado cortos. Si tú pudieses elegir una propuesta que fuese para ti la más relevante por la cual te jugarías la vida porque estuviese en la Constitución, así que darías todo porque estuviese en la Constitución porque para ti es lo más importante, ¿qué concepto o qué propuesta sería la que sostendrías? Pero yo creo que un elemento trascendental es la descentralización, porque desconstruye el poder, ya porque lo desconcentra, y porque cuando hablas de descentralización, hablas de empoderar los territorios, y ahí se cruza con Estado plurinacional.
Entonces son puntos todos comunes que confluyen en esta idea de la sala de máquinas, ¿no? De la estructura y de cómo eso se va configurando. Yo creo que eso tiene que ser crucial. ¿Cómo ves tú la participación ciudadana? Si te parece que esta debe ser lo más alta posible, que debe ser limitada, ¿qué tipo de canales te parecería a ti que debiese existir para esta participación? Entonces nosotros creemos que hay que avanzar a una democracia que sea efectivamente participativa y ahí, por ejemplo, pensamos en reglamentos. ¿Ya? Un reglamento que sea administrativo orgánico, un reglamento que sea de participación popular, un reglamento que sea de votaciones en específico, para darle el realce que requiere el proceso convencional constituyente. O sea, eso es fundamental, porque si no existe participación ciudadana, tampoco existe legitimación del proceso. Y necesitamos que eso sea así. Una vez que ya esta constitución se plasme, entendiendo que sea lo más cercano a lo que tú esperas, que quizás puede que ser que no suceda, pero imaginémonos que es lo más cercano a lo que tú esperas y te imaginas. ¿Cuál te imaginas que va a ser el rol de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil y del voluntariado, es decir, de todas las personas que ejercen acción voluntaria, ya sea en campañas políticas, en organizaciones, en causas, lo que sea? ¿Cuál va a ser el rol de ese mundo, de ese sector, en el nuevo Chile que vamos a construir? Yo soy la niña símbolo de los voluntariados acá. O parte del equipo de niños símbolos de voluntariado. Para mí el voluntariado es una forma de acción política directa. Pucha, mi equipo es todo voluntario, por ejemplo. Y ahí es un equipo, no sé, de 20 personas, 25 personas y que está creciendo cada vez más. Entonces, el llamado que yo siempre hago es justamente empoderarse de estos espacios que están. O sea, que está abierta la puerta para que efectivamente se organicen y digan, mira, esto es lo que estamos construyendo, cómo eso tiene una vinculación con el espacio convencional de manera directa en el sentido de tomar la propuesta, de revisar, de analizar, ver si efectivamente va en estas líneas programáticas, que por cierto son los ejes con los que surge la candidatura, y ver cómo eso se vincula. Para que efectivamente la Constitución se haga carne, necesitamos un proceso de educación y de desmitificación de esta lógica individualista que existe en Chile. Y en ese sentido, los espacios de organización colectiva como los voluntariados son cruciales, pero sobre todo los voluntariados. Yo te comenté al principio, yo soy voluntario de Yes Scout de Chile, soy scout desde chico, así que ahí les mando un saludo si alguien es scout y nos está viendo. Claro, y el voluntariado tiene un poder transformacional y aparte que está conectado con el ser de las personas, o sea, una persona que hace voluntariado es porque le conmueve y le mueve la misión de una organización, causa, persona, lo que sea, y se pone en servicio con sus energías, con su tiempo, con sus recursos, con lo que tenga a disposición para colaborar, así que genial tu percepción. Oye, ya como para ir cerrando, bueno, no puedo evitar la pregunta, lo conversé también un poco en principio contigo, de la juventud. Tú eres bastante joven, yo, bueno, también soy bastante joven, así que creo que es lindo ver a personas jóvenes ocupando espacios de cierta relevancia, ya sea de manera territorial, nacional, en política, en la sociedad civil, etc. Entonces ahí tengo como dos preguntas. Uno, si tú crees que ser joven ha sido en algún momento una como complicación o te han minimizado por ser joven. Yo sé que hay muchas otras maneras también de minimizar, pero la juventud también es una de ellas. Entonces, si has tenido alguna complicación o te enfrentaste en la campaña quizás a alguna especie de ese tipo, y ya después en un segundo punto como entendiendo la importancia que han tenido los jóvenes en este proceso, porque es de conocimiento público que esto partió del año 2019 en gran parte por jóvenes, incluso más que jóvenes adolescentes, dispuestos a remover un poco las conciencias del país. Entonces, hay muchos jóvenes que hoy en día están un poco como decepcionados o desesperanzados porque no, si bien se está haciendo la nueva constitución, no tienen como mucho donde participar. Entonces, ¿qué mensaje tú le darías a esos jóvenes y a esas jóvenes que están ahí esperando que Chile cambie y viendo cómo pueden aportar a ello? Yo creo que tienen que hacer que Chile cambie. Si en el fondo, justamente siempre la juventud ha sido vanguardia, por decirlo de alguna manera, de los procesos de transformación. Y sí fue un tema igual en campaña la juventud. Y a mí me da mucha risa porque
siempre me dicen, pero es que eres muy joven, ¿qué experiencia tienes? Y yo digo, llevo 15 años en esto, más de lo que tú he entregado, más tiempo de mi vida a espacios de organización colectiva, a voluntariados y a distintas cosas que probablemente muchas personas. Entonces, mi experiencia es bastante amplia, es bastante vasta. Seguramente, claro, en temas políticos específicos, no. Pero eso no configura la experiencia de una persona, si las experiencias se configuran por tu historia de vida, ¿cierto? Y respecto de niños, niñas, adolescentes, bueno, la participación es fundamental ahí, ¿ya? Por eso nosotros hablamos de participación popular y no de participación ciudadana, porque el concepto de ciudadanía se establece desde los 18 años, porque deja fuera a las personas migrantes, y por cierto, deja fuera a los niños, niñas y adolescentes. Y yo soy profesora, entonces es un elemento crucial que esas voces que son distintas y que tienen otras experiencias, por cierto, sean escuchadas. Ya nunca ha existido espacio para la juventud, nunca ha existido espacio para la niñez, recién hoy se piensa que debemos establecerlo como sujetos de derecho en la Constitución, hoy. Entonces, nunca ha existido ese espacio y siempre hemos tenido que pelearlo y disputarlo y organizarlo. Y así estuvo la Revolución Pingüina, con el 18 de octubre, que saltamos el torniquete y todo ese tipo de cosas. Entonces, la organización también popular es necesaria porque es otra manera. Y eso no solo se puede canalizar por medio del reglamento de la convención, que por cierto que sí, que hay que considerarlo, pero yo puedo considerarlo y que no participe nadie. Si tuvieses que mandarle un mensaje al país para poder seguir conversando y seguir dialogando sobre el Chile que queremos, para que nos escuchemos y para que podamos desde ahí llegar a un consenso sobre el Chile que queremos construir, ¿qué mensaje le mandarías a las personas que nos están escuchando? Mira, yo pienso que, y me he dado cuenta a propósito de lo que tú dices, que nos ven como por la prensa. Yo temo mucho que esto se convierta como en un reality show. Ya, yo no participo de esos espacios, trato de mantener como esa prudencia de que es necesario la transparencia, por cierto, pero tampoco es casa de vidrio, po. O sea, igual tienes que tener espacios, no sé, íntimos, o sea, de que esté la prensa afuera cuando tú partes por aquí, por allá, es complejo. Lo es para mí también. Entonces, y eso trae un problema, que es un problema de desinformación. Yo he visto muchísimas fake news, muchísima mentira, ya noticias falsas, mentiras asociadas a convencionales, mucho ataque, ataque injustificado, violento, virtual, respecto de cosas además que son mentiras. Entonces, lo que yo le puedo decir a la gente en Chile, a las y los habitantes de este país, a los habitantes de este país, eh, actitud crítica, ya lectura crítica, habilidades de orden superior, evaluar, interpretar, ese tipo de cosas hay que estar activo, o sea, sabemos que existen los medios hegemónicos que tienen esta cultura de desinformar, y ya lo sabemos, es una realidad si todo el mundo lo ve. Entonces, ¿por qué vamos y le creemos directamente de lo que está diciendo el proceso convencional? Hay páginas habilitadas para ello, que la página Chile Convencional, las propias redes de las y los constituyentes también pueden servir, y siempre está el espacio para preguntar, no asumir, no asumir porque hay muchísima desinformación. Los medios de comunicación, eh, algunos tienen, por cierto, el interés de informar y muchos otros viven de tergiversar información, es decir, de dar la vuelta, de mezclarla. Entonces, sabiendo eso, nosotros tenemos que estar súper atentos para proteger el proceso convencional, que es el primer proceso democrático de la historia de Chile, donde tenemos voces plurales y diversas que pueden representar intereses diversos también. Primera vez que ocurre esto en nuestro país. Entonces hay que estar ahí atentos para que justamente la conversación que se dé en torno a la convención sea una conversación sustantiva, de qué queremos para Chile, no que si este se movió para acá, que si dijo esto otro, o sea, dejar de farandulizar lo que tiene que ver con estas construcciones colectivas y en términos políticos. Yo creo que eso es súper importante. Mira, dijiste que no te gustan estos mensajes finales, pero lo expresaste perfectamente, así que nada, pues desde acá agradecer tu participación en esta instancia, y ojalá que, bueno, que sigas abierta al diálogo, como lo dijiste en un comienzo, a conversar, a convencer y a dejarte de convencer sin transar tus ideales y tus principios, que son los que te trajeron acá, y desde ya te deseamos todo el éxito en esta labor, que dura un año completo y que va a estar probablemente bastante intensa,
pero que esperamos y tenemos confianza en que van a estar a la altura y que van a poder guiar este proceso para tener la constitución que todas y todos los chilenos queremos que se pueda construir. Así que, no sé si quieres decir algo más o simplemente despedirte de la gente que está escuchando. Muchísimas gracias. Quiero agradecer estos espacios y la paciencia, que la gente sepa que nos demoramos en coordinar esto. Han sido días complejos, pero bueno, estamos aprendiendo. Es nuestra primera experiencia en una convención, entonces ya estamos todos ahí dispuestos a trabajar, a hacerlo bien, a estar a la altura, como también tiene que estar la ciudadanía, también impulsar las transformaciones es necesario, respaldar la convención, ese tipo de cosas son importantes para que se dé un buen proceso. Agradecerte, Sebastián. Muchas gracias a ti, Yarela, y todo el éxito, y los vamos a estar viendo ahí por la página de la convención y todas las redes sociales de todos y todas y todos los constituyentes. Así que un gusto y seguimos aquí hablando por el diálogo.